Capítulo 1. La carta de Hogwarts fue en el momento en que Harry Potter le dijo sinceramente a Luis-Gamot que no creía realmente que Draco Malfoy fuera malvado, que Draco comenzó a desear la muerte de Potter. Era una sensación sorprendentemente nueva. Draco habría creído conocerla desde hacía tiempo. Sin embargo, durante gran parte del último año, había deseado exactamente lo contrario. Por el bien de su familia, pues cada día que pasaba su hogar ancestral estaba gobernado por un loco sin nariz, no había nada por lo que Draco rezara más que porque Potter estuviera ahí fuera, listo para cumplir su destino. Para librar al mundo de la oscuridad. Para salvarlo. Para salvarlo a él. Y Potter lo había hecho, el mundo y Draco. De fuego infernal, del Señor Oscuro y, a su vez, de Azkaban, porque, por supuesto, Potter había tomado el camino correcto. Hizo lo correcto, pasara lo que pasara. Ni siquiera odiaba a Draco lo suficiente como para no hacerlo. No, Draco había visto cómo Potter lo miraba con esos ojos verdes Avada Kedavra durante todo el juicio. Potter estaba demasiado por encima de él como para odiarlo. Lo único que había sentido era lástima. Draco lo quería muerto por esa compasión. Por la compasión que se había reflejado en su rostro mientras esperaba a Draco y a su madre en la puerta de la sala del tribunal, sin siquiera notar las miradas fijas en él. Simplemente le había devuelto la varita a Draco sin decir palabra. Cuando Draco intentó hablar con él, Potter se alejó. Quizás no lo escuchó. O quizás sí. El estado de la mansión era lamentable cuando Draco y su madre regresaron. Había sido revisada por completo, primero por la oscuridad y luego por la luz, por aurores que la inspeccionaron hasta el minuto de su llegada. Luego dejaron que su madre volviera a activar las protecciones. Excepto que no lo hizo, porque estaban esperando a que Draco lo hiciera. Su padre tenía una verdadera cadena perpetua esta vez, así que Draco era oficialmente Lord Malfoy ahora. Draco temía que su varita no funcionara, que su lealtad fuera demasiado profunda hacia Potter, al igual que la del resto del maldito mundo. Pero eliminó las protecciones de la mansión contra Lord Malfoy. Digamos algo sobre ser Lord Malfoy. El Lord poseía una bodega asombrosamente extensa. Su madre le dio suficiente espacio para que bajara a escondidas a los sótanos sin que nadie lo viera. Había estado extrañamente silenciosa desde la caída del Señor Oscuro. Desde su resurgimiento, en realidad. Quizás deberían haber estado celebrando su indulto gracias a la compasión de Potter. O lamentando que esa compasión no se hubiera extendido a su padre. Pero a pesar del tiempo que Draco había pasado en su celda de Azkaban, pensando que le diría a su madre si alguna vez tenía la oportunidad, ninguno de los dos parecía tener mucho que decirse últimamente, ni siquiera solos y a salvo. Draco encontró consuelo en una botella, como era tradición para un Lord Malfoy. No sabía qué le habría dicho a Potter si se hubiera quedado a escuchar. Habría esperado que le diera las gracias, por ejemplo. Gracias por esto, Potter, dijo Draco a la cámara de piedra vacía tras la bodega, oyendo su risa sin alegría resonar por las paredes con el mismo eco que los gritos torturados cuando era la tía Bella quien los provocaba con particular desesperación a sus prisioneros. Se sabía desagradecido, se sabía tan podrido como el malvado cadáver de su tía, que se descomponía en la tierra mientras reía. Gracias, Potter. Gracias. Ahora tendría que ser Lord Malfoy, empeñado en reparar lo que quedaba de la mansión y el nombre asociado. Sin pensar en la perspectiva del futuro que le aguardaba al portador de ese nombre. Él y su madre deberían estar más que agradecidos, y eso era peor que el whisky corroyéndole la garganta. Podrían estar muertos o en Azkaban, y sin embargo, allí estaban, en una mansión que ambos esperaban reclamar como indemnización, aunque ni siquiera lo habían intentado, con solo una parte insignificante de la fortuna Malfoy despojada. No habían perdido nada importante excepto a su padre. Y a Vince. Y a Severus, si a Draco se le permitía contarlo, incluso mentalmente. Seguían intactos, gracias a Potter y a su misericordia. Draco sería Lord Malfoy mañana, por el bien de su madre. Ella necesitaba que fuera fuerte. Y lo sería. Mañana. Esta noche se emborrachó. Pronto dejó de importarle el frío y la incomodidad del duro suelo. Azkaban había despertado cierta sensibilidad hacia las comodidades, y cualquier distracción era bienvenida. Se sirvió una botella entera de brandy, porque había sido el favorito de Vince. Lo observó deslizarse entre las piedras en riachuelos sobre los huecos y la argamasa, sin duda más hermoso que cualquier cosa en Azkaban a la luz encantada de las velas. Descubrió que si bebía lo suficientemente rápido, podía evitar pensar en absoluto. Estaba tan borracho que, al intentar salir de la habitación vacía, se caía de bruces contra las paredes.
Intentaba volver a la bodega y buscar otra botella de whisky o brandy, pero esta vez no para derramarla. Pero se desvió y terminó tropezando en otro lugar, mientras la vela flotante encantada se rendía. No importó, pues la habitación contigua cobró vida con luz propia. Iluminaba un enorme espejo plateado, que irradiaba desde los lados un halo blanco puro. No era de extrañar que se topara con una habitación extraña en la mansión con lo que parecía un misterioso artefacto mágico en su interior. Le había ocurrido al menos una docena de veces durante su infancia en aquel lugar espantoso y antiguo, incluso antes de que hubiera tantos intrusos merodeando, tocando cosas y abriendo puertas que no debían. Había varias normas y procedimientos de seguridad que su padre le había inculcado por aquel entonces, hasta el punto de que se habían convertido en algo natural al descubrir un objeto nuevo como aquel. Pero Draco estaba borracho y era lo suficientemente curioso como para ignorar esos instintos, justificándose con la idea de que si hubiera habido algo peligroso, los aurores se lo habrían llevado. En realidad, se vio en el espejo y quiso mirarse. Para ver una aproximación de cómo debió haberle parecido a Potter fuera de la sala del tribunal. Una aproximación de borracho. Se tambaleó para contemplar su reflejo, dejando caer la botella medio vacía y rodando sobre las viejas piedras. Contempló la imagen que habría creado, calculando a su vez qué forma mostraría las dos próximas veces que se viera obligado a abandonar la mansión. Los funerales de Severus y Vince. Donde podría o no ver a Potter, probablemente no en la primera y definitivamente no en la segunda. Dependía de si esa noble compasión se extendía al profesor menos favorito de Potter. Severus, quien, por lo que parecía, había estado del lado de la luz todo el tiempo. Lo que hacía que su funeral fuera curiosamente más difícil que el de Vince. Tenía sentido que Vince hubiera muerto en Hogwarts, igual que la tía Bella y Voldemort, igual que habría sido para Draco o sus padres. Pero Severus había luchado tan duro como Potter para derrotar al Señor Tenebroso, más duro sin duda a su manera de Slytherin, y la muerte fue su recompensa de todos modos, dejando solo un funeral poco concurrido como el último recordatorio del hombre que había sido el padrino de Draco. No estuvo bien que Potter hubiera salvado a tantos, que hubiera salvado a Draco y le hubiera fallado a Severus. Odiaba a Potter. No quería verlo en el funeral de Severus. No quería ir al funeral de Severus. No quería que hubiera un funeral, que Severus tuviera que tener un funeral. Mejor su padre o él mismo, o Potter, eso estaría bien. Merlín deseaba que Potter estuviera muerto. Si pudiera intercambiar a Potter por Severus, lo haría en un instante. Oh, sí, él mismo, si llegara el caso, porque Severus había hecho lo que Draco no pudo. Severus era la razón por la que Draco estaba allí, para contemplar con tristeza su reflejo en el espectro, albergando pensamientos infantiles de animosidad sin sentido hacia Potter, en lugar de una vida en Azkaban por asesinar al gran Albus Dumbledore, o un cuerpo indeseado en los terrenos de Hogwarts, abatido por la tía Bella por fallar tan completamente en su deber. Severus debería haber vivido, y Draco estaba demasiado borracho como para no aceptar la idea de que era culpa de Potter que no lo hubiera hecho. Que si Potter lo hubiera deseado lo suficiente, si se hubiera esforzado lo suficiente, podría haber salvado a Severus del Señor Tenebroso, igual que salvó a Draco del fuego infernal. Ambos brazos de Draco rodearon a Potter desesperadamente para sujetarlo mientras la escoba se precipitaba hacia adelante, el brazo marcado se aferraba tan fuerte como el que no lo tenía. No pudo soportar su reflejo demasiado tiempo. Su mirada se desvió hacia el borde plateado del espejo, cuyos grabados abstractos daban la impresión de letras luminosas sobre el borde almenado. Draco los leyó en voz alta, descifrando el mensaje con bastante lentitud, con la mente aturdida, y cada palabra interrumpida por otra con el mismo símbolo. Un triángulo con un círculo dentro y una línea atravesándolo, aunque solo el círculo brillaba junto con las letras. Entrecerró los ojos al ver la palabra Ecidrue y la leyó fonéticamente. Esidrue. Era un galimatías pasado, Yefotuokab Milkiamenoilno, pero un galimatías. El espejo se había iluminado con bastante intensidad entre esos triángulos. Ese galimatías era mucho más atractivo que su reflejo post-Azkaban. Potter le había devuelto a Draco su varita, lo que le daba libertad para lanzar cualquier hechizo que quisiera contra el espejo ofensivo. Quizás a Potter le alegraría saber que lo primero que Draco haría con esta varita tras matar al Señor Tenebroso sería maldecir su propio reflejo. Finestra máxima, gruñó Draco. Tuvo que intentarlo 3 veces antes de que surtiera efecto. Pero en ese tercer intento, vio la luz brotar de su varita y brillar en el cristal antes de romperlo.
Solo se oyó el sonido de un espejo rompiéndose, la imagen de la luz astillándose sobre la superficie en patrones de grietas como chispas que desaparecen bajo el agua, sin que nada cayera de una superficie tan lisa como un lago imperturbable. Antes de que la destrucción se desvaneciera, oyó el sonido del cristal al romperse, más fuerte de lo que debería haber sido para el encantamiento, convertirse en una melodía cadenciosa, como una nana. Algo, quizás, parecido al conjuro que Severus tarareó para sanar a Draco después de que Potter lo abriera en el suelo. Pero era más hermoso, la canción, por el fugaz momento que Draco pudo escuchar, antes de que su propia visión se hiciera añicos en una sucesión infinita de reflejos rompientes, uno tras otro superpuestos hasta que fueron lo suficientemente brillantes para quemar todo en él hasta la oscuridad. El primer pensamiento de Draco al despertar fue la sorpresa de no tener resaca, aunque el dolor de cabeza o las náuseas podrían aparecer en cuanto se levantara. Su segundo pensamiento fue que esperaba que su madre no se diera cuenta de que se había desmayado en sus sótanos. Más allá de lo indecoroso que era, esperaba que los días de gente durmiendo a la intemperie allí abajo hubieran terminado. Se puso de pie, miró la habitación con ojos legañosos y buscó su varita para encenderla. Revisó cada bolsillo y no la encontró. Tampoco vio rastro, curiosamente, de lo otro que recordaba en esa habitación, además de él mismo. Una especie de gran espejo plateado. ¿Había dejado su varita arriba? Incluso para sus propios estándares recientes, perderla antes de que pasara un día desde que Potter la devolvió era impresionante. A menos que de alguna manera hubiera sido convocado de vuelta al lado de Potter. O que se hubiera ido por sí solo, aunque Draco nunca había oído que tal cosa fuera posible. Pero Potter era el elegido. Podía hacer cualquier cosa. ¿Y quién podría culpar a una varita por querer quedarse con Potter en lugar de con Draco? No es que eso tuviera sentido. Últimamente no había tenido mucho sentido, ni siquiera para sí mismo. Sus pensamientos eran divagadores e indisciplinados mientras salía de los sótanos, buscando cualquier señal de su madre o de los elfos domésticos que delatara su nuevo y pequeño pecado: desmayarse allí abajo. Tuvo la suerte de no tener resaca ni sentir rigidez en las extremidades por dormir sobre piedra, pero se le acabó la suerte de evitar a los elfos cuando subió las escaleras de la casa y se encontró cara a cara con Dobby, el elfo doméstico. El muerto. ¿Qué haces aquí?, exclamó Draco, pensando en cuánto tiempo llevaba el elfo liberado. Su mente recordó la voz firme de Potter en el Uizengamot, que se quebró solo cuando su relato de su breve captura en la mansión Malfoy llegó a la muerte de Dobby. Para exculpar a Draco, le contó cómo Draco, al negarse a reconocerlo, le había salvado la vida en una sombría estancia en la mansión que terminó con el empalamiento, por un cuchillo arrojado por la querida tía de Draco, de su salvador, Dobby. Potter había dicho que había enterrado a Dobby con sus propias manos, como un petardo demasiado pobre para permitirse un jardinero. No parecía haberlo dicho para presumir de su gran persona, ni siquiera a Granger, con los ojos llorosos y quien, como todos sabían, tenía un montón de ideas raras sobre las criaturas. Parecía estar en un trance de memoria, atrapado en la compulsión de contarle al mundo la historia, no de la valentía de Draco, aunque no la hubo, sino de la de algún elfo muerto. ¿Quién, al parecer, había sido el que realmente salvó a Harry Potter? Fue un milagro que los torpes intentos de Potter por salvar a Draco hubieran funcionado. ¿Qué Gryffindor? O aparentemente no tanto, si esa triste historia sobre enterrar a este elfo era una mentira. Así que estás vivo. ¿Te envió Potter?, preguntó Draco, solo para oír su voz aguda y chillona. Quizás había bebido algún licor extraño la noche anterior. Hacía años que no se le quebraba la voz así. ¿Qué quiere entonces? Dobby miró a Draco con el ceño fruncido, con una confusión que parecía provenir de alguien a quien Sam Potter había convencido de que el mundo era un mártir. Dobby no comprende al amo Draco, señor. Draco sintió que parpadeaba rápidamente. ¿Qué había en ese licor? ¿Por qué me llamas amo? El amo Draco es el amo de Dobby, dijo Dobby aún más confundido. Digan lo que digan del ambiente de Azkaban, al menos hubiera significado unas vacaciones sin elfos domésticos haciendo preguntas innecesarias. ¿Por qué dice el amo Draco? Eres un elfo libre, ¿verdad?, interrumpió Draco con impaciencia. Quería preguntarle a Dobby por qué no estaba muerto, pero ya estaba por debajo de su dignidad discutir con un elfo doméstico. No tienes amo, ¿verdad? El rostro de Dobby, al mirar a Draco, era más expresivo de lo que Draco jamás recordaba ver en un elfo doméstico, una terrible mezcla de emociones que no esperaba.
Dobby no es libre, Dobby sirve al amo Lucius, al amo Draco y a la señora Narcisa, dijo Dobby en un susurro que buscaba pasar desapercibido, conspirativo pero con cierta nostalgia. Pero a Dobby le gustaría ser libre algún día. Supuso que Sam Potter maltrataba a sus elfos domésticos. O simplemente no le gustaba que su nuevo amo anduviera por ahí llorando por lo muerto que estaba. ¿Tienes algún mensaje de Potter? No, maestro Draco, entonces déjame pasar, susurró, solo para escuchar la voz de su madre llamándolo por su nombre. Draco pasó rozándole, con la suficiente hambre como para seguir su voz hasta el comedor. Al alisarse, su túnica no se notaba arrugada, y últimamente su madre no parecía de buen humor como para notar que llevaba la misma túnica que el día anterior. Desayuno en casa. Nunca pensó que volvería a ver el día. Antes de que Potter se hiciera cargo del caso, una parte de él esperaba que viviera hasta el fin de sus días desayunando con dementores. Pero allí estaba, con la voz impaciente de su madre llamándolo de nuevo para desayunar, en el gran comedor formal de cristal, como había sido antes de que la mansión dejara de ser suya. Como si pudiera regresar al pasado. Como si su padre también estuviera allí esperando con impaciencia, y no en la celda de la que Potter se negó a salvarlo. Su padre estaba sentado a la cabecera de la mesa con un ejemplar de El Profeta Diario, tan saludable y con un aspecto tan superior como Draco lo había visto jamás. «¿Padre?», susurró Draco. Se frotó los ojos, preguntándose si estaría alucinando, solo para que su padre señala imperiosamente el que había sido su asiento habitual a su izquierda. Los pies de Draco lo llevaron allí automáticamente, un entumecimiento que se extendió por todos sus sentidos por separado como un sueño que se evapora a la inversa, hasta que la voz de su madre lo evaporó por completo y solo le dejó miedo. «Es tu carta de Hogwarts, Draco», dijo ella emocionada, sonando más despreocupada de lo que él jamás pensó que volvería a oírla. Lentamente, con manos temblorosas, Draco abrió la carta con cuidado. Recordó haberla rasgado con tanta fuerza la primera vez que casi la rompe también. Esta vez estaba intacta, pero las palabras no eran diferentes. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería Director. Albus Dumbledore, Orden de Merlín, Primera Clase, Gran Hechicero, Jefe Brujo, Mugwump Supremo, Confederación Internacional de Magos, estimado señor Malfoy. Nos complace informarle que tiene plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto encontrará una lista de todos los libros y el material necesario. El trimestre comienza el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza a más tardar el 31 de julio. Tuyo sinceramente, Minerva McGonagall. Subdirectora. Draco se quedó mirando la carta hasta que su padre resopló con desdén. No te hagas el sorprendido, Draco. Con lo mala que es tu magia para un Malfoy de tu edad, ¿crees que podría estar en la junta directiva y mi hijo no entraría en Hogwarts? El dedo índice de Draco se extendió para trazar las palabras escritas con tinta negra, con la nítida letra de McGonagall, de las pizarras de transformaciones, y esta misma carta, érase una vez. Allí estaba, la combinación más imposible. Director, Albus Dumbledore. ¿Puedo ver el periódico, padre?, preguntó Draco con calma, lo cual no parecía ser la reacción que sus padres esperaban, después de la palidez y el encogimiento que debía de haber experimentado. Su padre les entregó su ejemplar de El Profeta, mientras los elfos domésticos colocaban sus huevos con salsa holandesa delante, líquidos y con cúrcuma, tal como le gustaba a su padre. Draco siempre había pensado que parecía que estaban ingiriendo pus de huevo tubérculo, pero su padre le había enseñado a guardarse esas opiniones. No podía creer lo rico que estaba. La insulsa textura líquida del huevo y la salsa, el crujiente crujido del panecillo inglés bajo el huevo, el tocino y la salsa, la familiar molestia de la cúrcuma que nublaba el sabor del desayuno. Ahí estaban. Huevos tal como le gustaban a papá. El titular no tenía nada que ver con la guerra. Draco no recordaba la última vez que había ocurrido. Nada sobre el registro de hijos de mugles, ni sobre ataques de mortífagos, ni sobre avistamientos de Harry Potter, ni sobre las amenazas del Señor Tenebroso. Solo una imagen sonriente de Gilderoy Lockhart triunfante sobre una gran bestia quimérica muerta en la vasta y salvaje región de lo que se conocía como Zanzíbar, Lockhart Popobawa. Debajo de la fecha del 24 de julio de 1991. El papel se le cayó de las manos. Lo reemplazó con su carta de Hogwarts, arrebatada de las manos de su madre sin mucha cortesía. Tengo que irme, les dijo Draco, lo siento, y se tambaleó hacia la puerta. Vuelve aquí, Draco, ordenó su padre, y Draco lo ignoró. Draco, ¿no has comido?, gritó mamá. Odio esos huevos de pus de huevo tubérculo. Gritó Draco a voz en cuello, tras haberse metido ya los 2 muffins ingleses en la boca, como un hipogrifo hambriento.
Salió corriendo del comedor, casi derribando a Dobby en el intento. Lo siento, le dijo al pequeño obstáculo, por si acaso este elfo doméstico mutante seguía perteneciendo a Potter, y esto no era lo que empezaba a temer. La voz de Draco nunca había sonado tan maleducada. Ni tan aguda. Encontró su habitación, pero no era la suya. Había una gran calcomanía de un dragón en la puerta, que se iluminaba con neón en la oscuridad y se arrastraba desprendiendo llamas sin calor. Se la había quitado en el verano de tercero o cuarto año, cuando decidió que era demasiado infantil. O tal vez había sido el verano después de que su padre fuera a Azkaban, cuando Draco había vaciado sistemáticamente su habitación de todo lo que no fuera propio de un hombre adulto dispuesto a luchar por su familia. Excepto su dragón de peluche. Imoji seguía allí a su regreso a la mansión la noche anterior, antes de romper su libertad condicional de 2 años de una forma que empezaba a sospechar que era singularmente espectacular. La había mantenido escondida en su armario, y un vistazo rápido anoche confirmó que seguía allí, aunque cubierta de polvo, pero no la había sacado. Imoji había sido un regalo de la tía Andrómeda, cuando su madre aún le hablaba. La tía Andrómeda le contó a Draco la historia de una dragona asiática llamada Imoji, que fue una niña con forma humana hasta los 17 años. Que se podía saber quién era y en qué se convertiría por la marca con forma de dragón en su hombro. Draco tenía esa marca, de ahí la sugerencia del nombre, y de ahí que su propio nombre fuera Draco en lugar de Lucius, como el nombre que su padre había querido inicialmente. Había estado la parte más pequeña de sí mismo, en ese sombrío junio en el que cumplió 17 años apenas días después de ver a Dumbledore caer de la torre, amargado porque la marca de nacimiento no había significado lo que debía y lo había convertido en un dragón. Más tarde también se enteró de una de las aventuras de Potter, montado en un dragón guardián, desde Gringotts. Podría haber cosas peores que acabar como él, pensó perezosamente en su pequeño capullo de terror de la cama de su infancia con su radio ilícita. Cosas peores que acabar montado por Potter. El dragón ofensor yacía en su cama deshecha junto a su almohada, sobre sábanas que ya no eran verdes lisas, sino plateadas con snitches doradas. Imoji no tenía ni una mota de polvo, y aún no había perdido su pequeño collar de dientes de dragón. Su largo cuerpo verde, con sus púas rojas, se enroscaba sobre las snitches, con una rigidez en los cuernos rojos y una suavidad en el vientre rojo que Draco apenas podía creer que hubiera tenido. Si un juguete podía parecer joven, ella lo parecía. Excepto que ella se veía muy similar a lo esperado en comparación, cuando su reflejo se vio en el espejo dorado que llegaba hasta el suelo del dormitorio de Draco, en los brazos del propio Draco. Joven sería una palabra suave para describir el aspecto de Draco. Pero claro, la fecha del profeta ya le había dicho qué edad tenía. 11 años, para ser precisos. Por su aspecto, bien podría haber sido un elfo doméstico. No podía creer que alguna vez hubiera sido tan bajo. Tiró el dragón de peluche sobre la cama y rebuscó frenéticamente en la mitad de los repugnantes cajones llenos de repugnantes túnicas infantiles, antes de recordar que ni siquiera tendría una varita. Eso sí era su propia mente, y no el mundo que lo rodeaba, la que mentía sobre la hora en que debería estar. La tendría días después en el callejón Diagon, cuando su padre lo llevó allí a comprar útiles escolares. El día que conoció a Harry Potter. Típico de Potter. De alguna manera, había logrado arruinar la vida de Draco incluso antes de conocerlo. Extender la mano y tocar su reflejo no convenció a Draco de que la imagen en el espejo frente a él era la suya. Recordaba su propio rostro de 18 años en otro espejo, fragmentos y pequeños fragmentos en su memoria de un espejo plateado brillantemente iluminado con algún tipo de símbolos y grabados, pero era una irrealidad que se desvanecía rápidamente, salvo por el recuerdo inquietante de que había lanzado un hechizo destrozador y que se había roto, pero no roto. Eso no era lo más paradójico a lo que se enfrentaba en ese momento. Un espejo mágico lo había absorbido al pasado. Justo el día que recibió su carta de Hogwarts. O se había vuelto loco. Era difícil saber qué sería preferible. El día que Potter le devolvió su varita. De alguna manera, esto tenía que ser culpa de Potter. Dobby había estado actuando de forma sospechosa. Quizás Dobby estaba involucrado. Era mucho más probable que se tratara de una elaborada ilusión o alucinación que de un viaje al pasado. Viajar en el tiempo era real, por supuesto, pero nunca había oído hablar de alguien que viajara a su propio cuerpo. Solo el cuerpo entero, no solo la consciencia. Y solía estar obsesionado con cosas así, durante una fase de unos 3 meses a los 10 años, convencido de que se convertiría en un inefable antes de que su padre le quitara la idea a golpes.
Lo más probable era que hubiera sido maldecido y su madre estuviera frenética en el mundo real intentando conseguirle ayuda, o que se hubiera vuelto más loco que la tía Bella y estuviera intentando comprender todo esto atado a una cómoda y mullida cama en San Mungo, mientras los enfermeros a su alrededor fingían preocuparse por el mortífago chiflado. Mortífago, Draco se subió la manga izquierda de la túnica con un frenético movimiento de sus manos, ridículamente pequeñas, y la pálida muñeca de su hijo quedó vacía. La serpiente y la calavera habían desaparecido. Quizás la locura era preferible a la cordura después de todo.